Entonces, pues vamos a empezar con la clase. Hola, buenas noches. Hola, hola Mariana, buenas noches. Le decía a su compañera Mariana antes de que se unieran las demás que en un par de semanas más serán fechas que estaremos celebrando el examen el examen final. Ajá, cuando se vaya acercando la fecha, tengo entendido que es a partir del día 1 de diciembre. Pero de igual manera, cuando se vaya acercando la fecha, les haré saber. Le comentaba que vamos a ver temas de el primer parcial, que fue las teorías de la psicología social. Ustedes hicieron una tarea que era complementar lo visto en la unidad 2. Ustedes se llevaron la tarea, perdón, de percepción y memoria. Y el día de hoy vamos a continuar con la tercera unidad. La próxima clase vamos a continuar con la unidad 5. Déjenles muestro el programa del libro para que vayamos en el mismo canal, chicas, porque ya estamos cerrando el curso. Ok. ¿Sí se ve lo que Sí, ya se ve, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esto ya lo vimos, unidad 1. Incluso vimos hasta además con la teoría de Jung. Esto ya lo vimos la clase pasada, vimos hasta motivación y algo de conducta emocional. Ustedes vieron percepción y memoria a manera de tarea. El día de hoy veremos psicología diferencial, las diferencias individuales y de clase, diferencias sexuales, étnicas, factores sociales y culturales de la personalidad, chicas. Esa unidad no la vamos a ver. ¿Por qué? Una, por el tiempo, y dos, porque tengo entendido, ¿verdad? Por ahí me pasaron el dato, de que ustedes ya llevaron antropología cultural y tengo entendido que fue con un muy buen profesor. Entonces, esos temas de antropología y de cultura, tengo entendido que ustedes ya lo vieron. Entonces, se va a eliminar esta unidad 4 y nosotros la próxima semana vamos a ver integración social como parte ya del último tema. Vamos a evocarnos en influencia, sobre todo conformidad, condescendencia, etcétera. Entonces, para no dar mucho de qué más, entonces empezamos hoy unidad 3, psicología diferencial. Página 44, 40 y tantos, vamos a ver si no se tarda en cargar. Sí es verdad que llevaron cultura y antropología, chicas. Pregunta seria. Claudia Padrón no puede entrar. Muy bien. Aquí vamos entonces. Psicología diferencial, chicas. Este es el tema del día de hoy. Sobre todo en los subtemas que nos interesa ver y entender para lo que son los temas y prácticamente lo importante para psicología social, pues es el temario en el cual se desglosa, que son diferencias individuales y de clase, diferencias sexuales y diferencias étnicas. Si ustedes ya han estado leyendo este material que les he dejado que lo lean desde hace aproximadamente 2 meses, más menos, pues ustedes verán y comprenderán o recordarán, mejor dicho, que pues se maneja primero lo que es un mapa conceptual para ver cómo se entrelazan las ideas que vamos a explorar en estos apartados. Y vamos nosotros sobre el primer aspecto, que son las diferencias individuales y de clase. Primero, como ustedes saben, nos ofrece una introducción donde nos dice que desde el inicio del ser humano se ha reconocido la existencia de diferencias entre sus semejantes. Entonces, como ustedes saben, eso de todos los seres humanos somos únicos, valemos mucho, somos importantes, pues es verdad. Ya lo han visto ustedes en antropología cultural y el valor de cada cultura.
Ajá. Por ahí me pasaron el dato de que su profesor, un profesor muy capaz les habló de esto, ¿verdad? No sé ustedes qué opinión tengan, pero recuerdo que me pasaron ese dato. Resulta que este sujeto me dijo que vieron pues aspectos de la cultura y a grosso modo de cómo es que va pues afectando justamente al ser humano, que habían visto algo de estratificación, de clases sociales, creo que me dijo que vieron inclusive un video donde esto se ejemplificaba. Bueno, yo le dije, está bien, muy bonito que ya les enseñaste algo de eso, pero pues en psicología social tenemos que ver que a pesar de que están esas diferencias, eso también influye pues de manera psicológica en los individuos. Entonces, como vemos, existen diferencias que hace que el ser humano se vaya pues categorizando, si quieren verlo de esa manera, catalogando. Entre esas diferencias pues están las creencias, teorías, relatos, ajá, y que de ese modo esas diferencias crean distintas perspectivas o clases o castas sociales. Ujú. Preguntas. Que al final les voy a preguntar a ver si están ahí. Muy bien, diferencias individuales y de clase. Primero que nada, como sabemos, todos los seres humanos somos únicos y diferentes. Aunque haya un ser humano muy similar a usted que está viendo, pues la realidad es que no es exactamente igual, ya que tiene muchas diferencias, tanto fisiológicas como de genoma. Entonces, por condiciones genéticas y sociales, hay desigualdad. No hay dos humanos iguales. Como les decía, ni siquiera los gemelos. Aún habiendo gemelos, hay diferencias sustanciales que pueden hacer que se reconozca a uno del otro. No sabemos si ya es posible la clonación humana, pero en caso de que esto sucediera, también es factible decir que no es igual el ser humano que ha sido clonado, no es igual al clon que está saliendo de él. ¿Y eso por qué? Porque además, aunque sea un genoma exactamente igual, hay otro tipo de diferencias. Por ejemplo, estas diferencias son las que toca la psicología social, chicas, debido a la relevancia de actitudes, que es la disposición determinada por la experiencia sobre la conducta. Aunque haya dos humanos clonados de una misma persona, o mejor dicho, un humano clonado de una persona, pues la realidad es que esa persona, ese clon, no es la persona de la que pues se ha tomado su código genético, es otra persona. ¿Cómo podemos decir eso si al final de cuentas es una copia de alguien ya existente? Bueno, es aquí donde entra la psicología a decirnos que aunque sea una copia, es alguien distinto, es una persona. De entrada es un sujeto, no ocupa el mismo lugar que el sujeto del cual fue clonado. Otra diferencia es esta experiencia y la actitud. Primero la actitud. Aunque sean la misma carga genética o mapa, no es la misma experiencia. Ajá, no van a tener los mismos recuerdos, no van a vivir las mismas situaciones. Y en cuanto a la aptitud, posiblemente, aunque el clon salga con cosas de aprendizajes, valores innatos, la realidad es que también va a tener sus propias preferencias. Ujú. Entonces, si eso ocurre con un clon, imagínense con personas, seres humanos, que evidentemente no son o no han sido clonados de alguien igual. Cada uno de ustedes que está escuchando, que está viendo esta clase, tiene sus diferencias con respecto a sujetos, inclusive con personas de su propia familia. No sé si alguna o alguno de ustedes tenga un hermano gemelo o conozca parejas de hermanos gemelos o hermanas gemelas, pero podrá notar que aunque hay un gran parecido físico, a veces, inclusive a veces, se da que conductualmente y emocionalmente los sujetos son muy diferentes uno del otro. A lo mejor a alguno le gusta el fútbol, al otro no.
Respecto a esto, bueno, surgen diferencias como las que definen a un organismo único considerado a sí mismo en relación a la especie que pertenece. Es decir, aunque somos humanos y aunque somos similares, que tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, pues la realidad es que, como les decía, tenemos nuestras pues particularidades que hacen que no seamos iguales unos con otros, ni siquiera por el vínculo familiar. Y esas características pues repiten o se repiten en general. ¿M? Inclusive en los grupos sociales, aunque haya situaciones de semejanza, pues también hay parte perdón, aunque haya cierta afinidad, hay también una diferencia marcada, aún a pesar de la interacción. Entonces, aún a pesar de los elementos o de esos elementos como la genética, la actitud, la aptitud, el individuo y la individualidad son parte de un grupo social, aunque haya afinidad y haya diferencia, pues el ser humano con ellos sigue siendo parte de un grupo. Estas diferencias individuales se definen como el estudio de los aspectos en que los individuos pueden diferir unos con otros. Es decir, para poder estudiar al ser humano socialmente, tenemos que ver todos esos aspectos que al final del día generan o vienen generando diferentes pues ámbitos de diferenciación entre unos y otros. Primero, ya veíamos, o bueno, mejor dicho, ya vieron ustedes en antropología cultural que había un tipo de diferenciación muy marcado. Inclusive creo que hasta tuvieron un debate sobre cuestiones de estrato social, de estratificación social. Y justamente ese es el primer apartado de diferenciación social. ¿Cuál es este apartado de diferenciación social? Las clases sociales. ¿Pero qué es una clase social? Bueno, aquí vamos a tomar una cita para decir que la clase social implica un nivel, jerarquía o estratificación entre los individuos o grupos inmersos en sociedades o culturas. Quiere decir esto, que un primer aspecto para poder definir y entender el comportamiento del ser humano desde la psicología social es primero dividirlo por clases sociales. Pregunta, ¿cuántas clases sociales o cuáles clases sociales conocen, chicas? Vamos a ver. Vamos a ver. Claudia Padrón, vi que desde hace rato se está queriendo conectar. Ahí está, Claudia. Pregunta, ¿qué clases sociales conoce usted? ¿O cuáles nos puede mencionar? Como que clase alta, media y baja podría ser. Muy bien. Padrón Claudia Lisset, ¿verdad? Sí. Ok, según lo que usted menciona, alta, media, baja, supongo que puede haber más diferenciación, más estratos. Dígame, usted a grosso modo, ¿con cuál de esas clases sociales se identifica más? Ay, no sé, podría ser media o Ok. Ujú. Media O le está pensando, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Hay otro rasgo con el que se identifica de otra clase? es que la otra vez en una clase vimos como los
Ay, no recuerdo bien cómo era, pero, o sea, Ujú. como los ingresos económicos, Ajá, entonces estábamos viendo que todos estábamos como en clase baja por el salario que recibimos o los ingresos ujú. que llegan a nuestro. Sí, claro, entiendo que depende, ¿verdad? Del tabulador, de la persona que esté mencionando en la clase, se puede tomar como diferentes clases sociales. Y justamente tomando lo que usted dijo, gracias Claudia, no falta nadie más, ¿verdad? Ya para cerrar esta ventana. Entonces, según lo que usted dice y tomando lo que usted acaba de comentar, un aspecto para poder determinar la clase social es justamente la posición económica, pero también ciertos intereses políticos. Dice su compañera, pues está en la clase baja. Creo, ¿verdad? Me dijo, me ilustré mucho con su profesor de antropología cultural y me dijo que sí, que hubo una polémica, una situación bastante interesante respecto al estudio de esos aspectos. Entonces le dije, no te preocupes, mira, ahorita no vamos a entrar en polémica, no pasa nada. Ya las compañeras pues ya han estado, ya vieron esa parte y tampoco se trata de ahondar mucho en ello. Solo de tomar que precisamente una clase social depende de la posición económica, de la solvencia y de la administración de los recursos, de intereses políticos y económicos similares dentro del sistema de estratificación. Es decir, partiendo de la economía como el primer diferenciador social, dice la compañera que se identifica con una clase social por el tipo de ingreso. Así si vemos cada estrato, cada clase social, podemos ver que cada una de ellas tiene características propias. Además del ingreso, eh, tipo de escolaridad también podría ser. Otra, además de la escolaridad, comportamientos específicos. Esos comportamientos van en, por ejemplo, cómo se administran los recursos, cuáles son las prioridades, si se goza de bienes y de servicios, si hay suficiente solvencia o si por el contrario, como vimos en anterior, hay necesidades que no pueden ser cumplidas. Todos esos aspectos, coincidencias, incidencias y diferencias es lo que va denotando una clase social contra otra clase social en el sistema de estratificación. Ahora, como esta parte de psicología social va más allá de la antropología, y el propio autor de este libro lo sabe, nos menciona una cita de Karl Marx. Karl Marx fue un sociólogo de la época de la Revolución Industrial. Se caracterizaba por denotar la necesidad de una lucha de clases para diferenciarlas y que una clase como lo era el proletariado, pues tenía que tener una mejoría en sus oportunidades para poder avanzar en la escala social. Ok, tomando eso nos dice que las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado. Comentábamos que también un aspecto para la diferenciación es la política y uno de ellos es, además de la entrada económica, la capacidad de influencia que se tiene. Y para poder ver esta capacidad de influencia, hay que ver, por ejemplo, quién es, qué estrato, qué personas son aquellos que son capaces de generar trabajo. Eso, por ejemplo, desde la sociología marxista. Entonces, para él era importante determinar esto de quién tenía control de los medios de producción. ¿Por qué era importante? Por el papel que desempeñan en la organización social de trabajo y por ende por el modo y la proporción en que se percibe la gran parte de la riqueza social de la cual se dispone. Asimismo, basado en eso, en quienes tenían recursos, quienes podían generar empleos y quienes no podían y debían vender su esfuerzo, Marx nos dice que las clases son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro, que eran los burgueses o la burguesía o clase alta,
por ocupar diferentes puestos en un régimen determinado. Para Marx, chicas, solo existían dos clases sociales. Dentro de esas dos clases había sus subclases, sus subcastas, es decir, burguesía y proletariado, que a su vez se subdividían en más grupos. Pero la cuestión con la teoría marxista, que hasta la fecha para muchos es tema de debate, es que para el señor Marx, la única diferenciación de clases sociales eran los medios de producción. Si tenías medios de producción, eras un burgués. Si no los tenías, eras proletariado. No había un punto medio. No había otra manera de medir. Era o tienes capital y puedes generar más empleos, o no lo tienes y tienes que vender tu propio esfuerzo. ¿Mm? Aún así, con esa limitante, sí podemos denotar que para Marx es imperativo, como menciona la psicología social, que además de que haya una estratificación o clase, también cada clase social tiene sus propias características. Decía, unos son los que se hacen de los medios de producción y otros son los que viven a partir de los medios de producción. Ante esto, la psicología social define a la clase social, y esto apúntenlo bien, como el conjunto de individuos que son parte de una sociedad, teniendo en común una característica social propia. Por ejemplo, las clases sociales se definen por posición económica, como les decía, por educación, por nivel educativo, por tipo de ocupación. En este caso, la psicología social nos habla que hay clases sociales divididas por gremios, por ejemplo, médicos, ingenieros, trabajadores sociales. También una parte, una diferenciación de las clases sociales es la necesidad o las necesidades que no se han cumplido. Otras son las aspiraciones, y hay muchísimos más aspectos que pueden hacer que que se den las diferenciaciones y las clases sociales. Así que en mayor o en menor medida, se regulan las relaciones con otros individuos a partir de estas propias características. Por ejemplo, si una persona tal vez comparte con otras más un nivel de economía, un nivel social económico, por ejemplo, una clase media o baja, también hay que ver que a lo mejor otro impedimento de una buena relación social podría ser justamente el nivel de educación, que a lo mejor tienen un nivel de educación menor que otras personas. Y así con cada aspecto propio, chicas, podemos ir notando cuáles son esos diferenciadores sociales particulares en cada caso. Ahora, los motivos o factores que determinan la clase varían de una sociedad a otra. Es decir, hay lugares donde lo que cuenta es tu posición económica. Si tienes suficientes medios de producción, si tienes suficiente capital. Pero en otros casos no es así y se van por otros aspectos. Mencionábamos que por la educación, otros por diferencias físicas, eso lo vamos a ver más adelante. Ajá. Otros por su forma. Decíamos que la actitud y la aptitud también son importantes. Entonces aquí entran factores, ajá, como la idea activa, el liderazgo de una persona, su postura ante los problemas, características físicas, variaciones de profesión, aptitudes. Inclusive si ustedes lo ven, ustedes ya llevan que 4 cuatrimestres estando trabajando juntos. Ya se conocen, ya saben quién es quién, qué habilidades, qué particularidades tiene cada miembro del grupo. A veces eso mismo hace que tengan una diferenciación entre ustedes, y no por una cuestión segregacional, ni mucho menos de otro tipo, sino porque ya saben, por ejemplo, quién ejerce más liderazgo,
quién no sigue un liderazgo, quién mejor dicho, quién sigue a los líderes, quién a lo mejor tiene un trabajo, quién a lo mejor tiene un trabajo que le deja más reditamiento, etcétera. Todo eso, chicas, que ustedes que acabamos de mencionar y que ustedes pueden ver a nivel social, si no me creen, véanlo en su salón. Lo van, y se darán cuenta que ya de una manera hasta inconsciente se ha generado esas clases sociales. Para entenderlo más, los pequeños grupitos que hay dentro de cada grupo. Profesor, ¿es normal que haya grupos, aunque no sean países? Sí, es perfectamente normal. Precisamente eso es lo que nos está diciendo la psicología social, que a partir de diferentes criterios vamos a determinar los tipos de clases o de estatus sociales. Y hablando de estatus social, chicas, vamos con ese siguiente punto. Ya vimos que la clase es la jerarquía, es el nivel y que a veces depende de la economía, del poder adquisitivo y de otros recursos. Bueno, es aquí donde entramos ahora con el siguiente punto, estatus. Desde la psicología social, y les decía que ustedes pueden ver que todos tienen aspectos únicos, como por ejemplo, no todas tienen el mismo poder económico, pero en lo que sí coinciden todas ustedes dentro de ese grupo es en el estatus que tienen. Pero ¿qué es un estatus y por qué digo que sí coinciden ahí? Primero que nada, el estatus es una posición o escala social económica que ocupa un individuo dentro de una sociedad. Ahí se define como la posición social de un individuo respecto a otros miembros de una sociedad o grupo. Asimismo, la ocupación del individuo es un criterio para determinar su estatus. Les decía que ustedes, todos, lo que sí comparten es un estatus social. Y eso es porque todos son alumnos, son estudiantes, son alumnas. Profesor, entonces, ustedes, profesores, coordinadores, también son un estatus hasta cierto punto, sí. Tal vez allá afuera de la escuela se esté en otra escala económica. Sin embargo, también desde la sociología vamos a hablar de Max Weber, que nos dice que, a diferencia de Marx, nos dice que no solo importa si tienes recursos económicos, que sería muy limitado, de hecho, decía, que es muy limitado medir a una sociedad o dividirla jerárquicamente solamente teniendo como criterio la capacidad económica. Decía Weber que hay otros criterios para generar estas escalas sociales. Y una de ellas era a partir del estatus. Y ese estatus nos decía que puede ser alcanzado de varias maneras. Una de ellas a partir de la educación. Es ahí donde yo les digo que entonces todos tienen el mismo estatus y socialmente también lo tienen. ¿Por qué? Porque están ahorita ustedes pues realizando sus estudios, todavía no lo completan, pero ya están en camino de hacerlo. Socialmente pues funciona ese nivel de estatus porque entonces ya te genera también con ello mismo un nuevo nivel de responsabilidades y de características propias. Entonces, el concepto de estatus también se asocia con el estilo de vida, así como la producción, pero también les decía por la jerarquía que se tiene a nivel social. Preguntas, chicas, comentarios.
Yo les voy a hacer una pregunta. Pregunta. Voy a quitar. Pregunta en general. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Ahí están todavía? Sí, Sí. sí. Ok. Pregunta entonces. ¿Qué las hizo estudiar trabajo social? ¿Qué las motivó? Es una larga historia. ¿La versión corta no la puede compartir, compañera? Mariana. Y se fue por la tangente. Oh, Bueno, hola. yo porque siempre quise pues trabajar con los niños especiales. Ujú, La verdad, económicamente no podía pagar una carrera de escolarizado, ujú, que tenía que trabajar. Entonces, o trabajaba o estudiaba. ujú. Entonces, pues me informé con un familiar que da clases a los niños especiales y dijo que podía hacer, estudiar trabajo social y, y estar en las instituciones con los niños especiales. Entonces, pues por eso estoy estudiando trabajo social. Ok, usted siempre le llamó la atención esto de la integración y la inclusión. Sí, Muy bien, muchas gracias, Mariana. Muy interesante y muy noble lo que usted busca. Ahora, también otro ejemplo, alguien más que nos pueda compartir por qué están aquí estudiando trabajo social. ¿Por qué? Voy a ver aleatoriamente quién. Paulina. Hola. Paulina. Paulina. Aquí estoy, profe. ¿Qué la llevó a usted? ¿Qué la motivó a usted a estudiar trabajo social? Pues principalmente, perdón, espera. Sí, no se preocupe ahorita que pueda. Creo que está buscando un lugar donde no haya tanto ruido, al menos eso imagino. Sí, creo que sí. Hola, Paulina. Y volvió a activar el silencio. Vamos a ver. Mientras alguien más también pregunta por qué, ¿qué las motivó? Pensemos en esa versión de ustedes más joven por año y medio y digan y que pueda compartir porque que digan, ah, pues como que yo me acuerdo que era esto, como que me acuerdo que era esto, por ejemplo, usted, Mariana Gloria, podría también compartirlo. ¿Por qué trabajadora social? Hola. Y Mariana y Paulina no están. No, sí, aquí estoy, aquí estoy. Ajá. Trabajo social porque, bueno, es que mi mamá es trabajadora social y desde siempre he visto lo que ella hacía y en los temas que, bueno, o sea, en lo que ella se veía involucrada y lo que hacía en su trabajo y así, entonces, como que eso fue lo que me motivó, creo yo. Continuar con la, pues sí, con la tradición, digamos.
Sí, algo así. Y aparte me gusta, o sea, al ver lo que hace mi mamá, me gusta lo que hacía, bueno, lo que hace, entonces dije, no, pues también quiero estudiar eso. Ok, hijo, eso se ve interesante. Se ve bonito. Sí, dije, ese ya más o menos sé de qué trata, entonces me voy a ese. Ok, muy bien, muchas gracias. Paulina, ¿ya podrá compartir rápido? No, no me escucho. No. Paulina, no se escucha. Creo que no se escuchó. Rayos. Ok. Pregunto. Ah, dice que no sirve su micrófono. Ok, si gusta, lo puede. No se preocupe, aquí la esperamos. Ahora, una pregunta. ¿No le llamó la atención, a lo mejor en una carrera, o mejor dicho, que tal vez, ¿verdad? Preparándose en algo, podrían tener, ¿sí diga? ¿Ya me escuchó? Sí, se escucha. No sé qué le piqué, pero bueno. Pues mire, profe, yo creo que para aprender pues, técnicas y los procesos mentales de las personas, porque pues también saber qué relación tiene la mente humana y el comportamiento de ellas mismas, o sea, yo creo que adentrarnos un poquito más en las personas es, es por eso que me gusta y me interesa esta carrera. Ok, muy bien, muchas gracias. El comportamiento. Tenemos tres vertientes. Comportamiento humano, curiosidad por un trabajo ya visto y pues el trabajo de cerca con un sector poblacional. Ahora yo les comento y les pregunto, ¿en ningún momento les pasó por la mente que a lo mejor podría tener ciertos beneficios dedicarse a algo así? ¿A qué me refiero con beneficios? Cierto estatus social, precisamente, a lo mejor hablando de ingresos, podría ser. ¿No les pasó por la mente, chicas, chicos? Waldo, buenas noches. Hola, hola. Abro una pausa. Ubaldo, ya no le respondí su correo porque cuando lo estaba checando, me mandó un correo en el que usted se respondía solo, entonces ya no les vi mucho caso hacer más alboroto. Pero entonces sí quedó clara la tarea, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Oh, pues, ¿qué le digo? Ahora sí que no hay de qué porque no le pude responder. Entonces, bueno, regresando al punto, estamos en por qué trabajadores sociales. Si nos vamos a un punto, no sé si ustedes lo ubiquen, pero por lo general cuando hablamos del ejercicio de una carrera, a veces hasta socialmente está ese reconocimiento de, es el ingeniero, es el médico, es el licenciado. En este caso, el trabajador social. Muy probablemente ese, ese ímpetu, ese entusiasmo de querer estar en un estatus social diferente, también fue un motivador. Y no lo digo yo, chicas y chicos, lo dice la propia psicología. Justamente quité la imagen porque una de las situaciones que genera un estatus social es tener cierto prestigio, ya que es una de las principales metas en la vida. Si el ser humano busca algo, es reconocimiento y afirmación. Es decir, que la gente sepa quién es esa persona. Y no lo digo yo, lo dice tanto la psicología social como inclusive teorías como el psicoanálisis y el humanismo, en las cuales nos dicen que justamente como ya vimos la clase pasada, hay motivadores, hay motivaciones y hay necesidades, entre ellas necesidades superiores. Y unas de esas tienen que ver con lo mental, con el reconocimiento, la afiliación, sobre todo eso, la afiliación, la pertenencia y el
nivel de la autorrealización. Es ahí donde entra el estatus social y el por qué un individuo busca moverse entre de sus niveles de estatus a otros. Si mal no recuerdo, hablando con su profesor de antropología, creo que me decía que ya vieron algo llamado movilidad social. No estoy seguro de eso, pero movilidad social creo que sí ya lo vieron, es cuando un individuo pasa de un estrato social o de una clase social a otra, por lo general en orden ascendente, pero puede ser ascendente o descendente. Ese es el por qué el ser humano busca estar de un estatus a otro y es parte de las diferenciaciones de tipo social. En este sentido, entonces, el individuo que ya ocupa una posición más favorecida en la escala social tiende a favorecer el mantenimiento del estatus, es decir, una vez que ya se alcanzó un estatus, ya lo logró, ya está ahí, ya ascendió, ahora tiene que buscar la manera de mantenerse ahí. ¿Y cómo es eso? A partir de los comportamientos que tiene cada estatus social. Ustedes, por ejemplo, chicos, chicas, son estudiantes, les decía que tienen el estatus de estudiantes. Sus responsabilidades son, pues, tener una buena calificación, entregar tareas, trabajos y exámenes. ¿Cómo vas a lograr mantener ese estatus? Pues justamente así, entregando tareas, entregando trabajos, estudiando y preparándote para exámenes. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana que ya no estés como estudiante, sino que ya seas completamente trabajador social? De igual manera, tienes que mantener ese estatus. ¿Cómo? Seguirte preparando, diplomados, posgrados, experiencia laboral. Entonces, como verás, el estatus ahora, al ser mayor, requiere acciones que generen más responsabilidad que un estatus más abajo. Igualmente, si lo quieres ver económicamente hablando, una persona en una escala social, por ejemplo, un estrato social bajo, tampoco tiene las mismas responsabilidades que una persona que es de una escala social alta. Igualmente, escala menor. Entonces, de manera general, las clases sociales y el estatus se diferencian, uno por la forma de consumo, en este caso la clase social, más específicamente por la economía, y el estatus por las prácticas sociales diferenciadas. Estatus a partir de las acciones, clase social a partir de la economía. ¿Puede haber clase social y estatus de forma desigual? Sí, puede haber personas que tienen grados altos de académicos y un estatus muy alto, pero a lo mejor económicamente no están muy bien. Y viceversa, personas que a lo mejor económicamente tienen muy buena solvencia, pero a nivel de estatus no tienen mucha preparación o algo más que los distinga. Ahora bien, las características de clase social, entonces, dentro de una sociedad tienen en común, sí, un estatus, pero sobre todo está asociado de manera consecuente con la economía y los intereses de otros grupos. Aquí nos habla de una actividad de aprendizaje, pero vamos a otros tipos de diferenciación social. Profesor, ¿a poco eso también cuenta? De cierta manera, sí. Vamos a notar en qué aspecto. Primero nos dice que todo ser humano, pues la sexualidad forma parte de su vida y ustedes ya lo vieron a partir de la teoría psicoanalítica, las fases del desarrollo psicosexual. Esto lo podemos ver a partir de pensamientos, deseos, actitudes, creencias, relación, valores y sobre todo pautas marcadas culturalmente. También hay que entender que a lo largo del tiempo la sexualidad y sus características o sus diferencias también suelen ser motivo de especulación y de investigación. En sus inicios, bueno, en el siglo XX, hay que destacarlo,
se considera la sexualidad como un tema de controversia, que sobre todo está determinado por el aspecto biológico. Sin embargo, hay que entender que vivimos en tiempos más avanzados donde ya no se toma solamente como una identidad de hombre o mujer. Ya hay otras identidades, ya hay más pluralidad en este aspecto. Entonces, lo orgánico ya no es suficiente para una diferenciación sexual. Pero ¿por qué sí se señala lo sexual como parte de un diferenciador social? Bueno, en diferentes países y comunidades se expresa este concepto de acuerdo a tradiciones y costumbres. Sin embargo, eso a su vez genera tanto una estereotipación como una identidad sexual, refiriéndose así a diversas orientaciones que adoptan los seres humanos como clasificaciones. Ya saben, está heterosexualidad, bisexualidad y homosexualidad. Ya sabemos a qué hace la referencia la palabra de homosexualidad, personas de un mismo sexo que se atraen entre sí. Bisexualidad, donde hay preferencia por ambos, y heterosexualidad, pues digamos de una forma más tradicionalista, por decirlo de una forma, donde pues solamente hombre se atrae por mujer y viceversa. Pero ¿por qué es importante este diferenciador? Porque nos guste o no, chicas, chicos, hay regiones del mundo en el que todavía no se puede hablar abiertamente de la sexualidad, así como hay lugares donde abiertamente desde hace muchísimo tiempo, este tema no es ni de controversia, como por ejemplo Países Bajos, Estados Unidos, parte de Europa. Hay lugares donde no es así, donde hay una situación más tradicionalista. Entonces, como un diferenciador, no tanto de estatus, sino de aptitud y preferencia, pues sigue habiendo ¿cómo decirlo? Situación en la que aún no hay apertura. Por eso es que menciona la lectura este aspecto como un diferenciador, porque en algunos lugares aún funciona de esa manera. Veamos a México hace 30 años, también era una cuestión donde esta diversidad no era aceptada. Aún en nuestros días es muy difícil, pero empieza al menos. En otros países es imposible hablar de ello y por ende sigue siendo un diferenciador muy importante a nivel de estatus. Chicas, chicos, preguntas, dudas, comentarios, también ya saben que comentarios son muy bien recibidos. No, nada. Nada. Ok. ¿Qué otra situación podrá ser de diferenciación? Bueno, les comento, chicas, chicos, que esto es importante porque muy probablemente ustedes ya estén o vayan a estar en contacto con lugares donde sí sea un diferenciador. Y otro que también es un factor de diferenciación es la diferencia étnica. De entrada, ¿qué es una etnia? Es una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, o también se refiere a la característica o a lo que caracteriza como una unidad de raza o nacionalidad. Una etnia, entonces, es un conjunto de personas definidas por aspectos fisiológicos, biológicos, lingüísticos, culturales. Es aquí donde entra lo que también ya vieron en su clase de antropología cultural, del por qué las diferentes o los diferentes tipos de
de antropologías, perdón, suelen entender al ser humano de manera integral, desde su cultura, biología, lengua, aspectos físicos, aspectos del clima, aspectos locales, etcétera. Entonces también se entiende que se puede considerar como un tipo de diferencia de raza, ya que en ocasiones puede ser visto como una gran subdivisión del género humano. Dicho esto, pues los miembros de la cual se distinguen por la posesión de combinaciones semejantes es como se diferencia entonces la raza. Para entender esto y ver por qué los aspectos de etnia pueden llegar a ser un diferenciador social a nivel psicológico, veamos una cuestión. Chicas, chicos, ¿cuáles son las características de un mexicano en general? ¿Físicas? Físicas. Pues piel morena. Piel morena, muy bien. ¿Qué más? No, no mucha estatura, que digamos. Por no mucha estatura, ¿a cuánto se refiere de estatura, Ubaldo? Promedio 1.60. 1.60, ok. Corpulencia, ¿cómo será el mexicano? Complexión de media. Media. Ujú. Complexión media. Tipo de ojos, ¿cómo seremos? ¿De qué color son nuestros ojos? Ojos tapatíos. Ojos tapatíos, pispiretos, ¿verdad? Sí. Eso es. Pelo, ¿cómo es el pelo del mexicano? Pues oscuro. Oscuro, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Ubaldo. Ahora vamos a ver alguna compañera que también nos pueda ayudar, pero no a describir al mexicano, sino a describirnos, por ejemplo, a un inglés, a una persona que venga de Inglaterra. ¿Qué características físicas tendrá un inglés? Ya participaron Claudia, Mariana, Paulina, nos quedan Nancy y Fabiola. Hola. Alto, guapo, ojos Defíname guapo. azules, Eso es. ¿Qué más? complexión delgada, Ajá. ah, ya no se me ocurre otra cosa. Estatura. Dije alto, profe. Ah, ya, perdón. Pero ¿qué tan Altos, alto? guapos, ojos. Como un 80, Ok. Color de pelo, güeros. güeros, muy bien. Rubio, ojo azul, Ándele, rubio, ojo azul, altote. Complexión, delgada. son delgados, ¿verdad? ¿Alguna otra característica? Corpulentos. Ah, ok, corpulentos. Pregunta, Fabiola, ¿estarán igual que un mexicano? No, pues no, profe. No, ¿verdad? Entonces, viendo esta diferenciación, nos puede quedar claro el por qué se hace desde la psicología social las diferencias raciales o de etnia, porque tanto distinguen un pueblo de otro, como que además eso nos ayuda a comprender mejor sus propias costumbres. Por ejemplo, hablando de nuevo con su profesor de antropología, muy bueno, por cierto, me han dicho, dice el sujeto que también les habló de la correlación que hay con el clima, los rasgos físicos con el clima. Sí se los mencionó este señor, esa persona que anda por ahí, sí les habló de que el clima tiene que ver con las diferencias biológicas o físicas, y no para regañarlo y darle sus buenos cates para que ande enseñando bien. ¿Sí les dijo, chicas, chicos?
No les dijo nada. Híjole. Voy a tener que hablar muy seriamente con ese señor. No les dijo. Eso fue lo de que los de la piel morena eran más resistentes al frío Al y que revés. los de piel morena son más resistentes al calor. Ándele. Ajá. Ah, bueno, por algo. Entonces sí lo vieron, ¿verdad, Mariana? Sí, sí lo vimos. Ah, entonces me ahorra una discusión con su profesor porque, pues sí, va a ser una discusión muy acalorada. ¿Para qué les digo que no? Pero entonces sí lo vieron, ¿verdad? Sí. Ok, entonces queda claro el por qué es importante atender eso. Una, por las diferencias físicas, por las características propias, por la biotipología y porque, como ustedes saben, la conjunción de todos estos aspectos también genera rasgos culturales muy específicos. Preguntas, dudas, comentarios, ¿no? ¿Por qué no? Ok. Entonces, en ese sentido, ya habiendo visto el por qué, la relevancia, la importancia y sobre todo la relación que se tiene en estos aspectos, bueno, en ese sentido, un grupo étnico se identifica a sí mismo por características en común como religión, idioma, raza, así como identidad y cultura. Ujú. Y sí, tiene su raíz desde un enfoque netamente antropológico. Estos elementos que ya vimos conforman al grupo étnico, a la etnia, la cultura, el clima, los rasgos, creencias, etcétera. Asimismo, los grupos étnicos se identifican en función de sus relaciones con grupos similares. Por ejemplo, hay grupos étnicos dentro de un territorio que pueden definirse como multiétnicos o multinacionales, ya que estos se definen, a partir de una identidad, idioma, religión, inclusive multinacionalidad. Una mezcla de este tipo de grupos multiétnicos, multirraciales, y por qué la explicación y la pregunta de lo que les acabo de hacer es: ¿han escuchado hablar de aquellas personas que les llaman pochos o chicanos? Sí saben, sí los han visto, saben quiénes son, ¿verdad? Sí, ¿Qué características tienen ellos? física, De comportamiento, más que físicas, características culturales. pues es una mezcla entre mexicanos y gringos. Ujú. Pero esa mezcla, ¿a qué responde? ¿Mezcla de qué aspectos? Culturales. ¿Cómo? ¿Cómo? Como por ejemplo. Pues el idioma. Ajá. ¿Qué hablan ellos? Es una mezcla de inglés y español. Ándele, muy bien. A eso es a lo que vamos. Justamente la multietnia permite que haya muchas mezclas culturales y que a su vez amplíe, pues, justamente el estudio de dicha cultura. Dice usted el idioma, pero no solo va ahí. Por ejemplo, ellos están muy habituados a la cultura estadounidense, donde los impuestos se cobran de una manera, la forma de vida es de una manera, pero dentro de sus creencias y su conducta están las creencias religiosas propias de un mexicano. Ujú. Además que, No como son ni usted, de aquí ni de allá. exactamente, ellos mismos lo dicen, que no son ni de aquí ni de allá. Por eso entonces son un claro ejemplo de un grupo étnico multinacional.
Y eso Ya es tengo producto. 2 puntos, ¿verdad? Lo posiblemente, Ubaldo, posiblemente uno nunca sabe. Bueno, Bien. No, pero no se enoje, tranquilo, no aviente nada. Está bien. Ok. Ya veremos. Acuérdense que sí tomo en cuenta quién participa. Lo mejor ok, en un, lo gracias. mejor en una de esas saca un 5.8 y pues ya con su participación ya es 5.9. Entonces, pues sí le beneficia. Ah, Es un ejemplo, no. no estoy diciendo que así vaya a ser. Bueno. Ándele. Entonces, este ejemplo de multinacionalidad o multietnia, pues es producto de migración, de refugiados, de situaciones de grandes migraciones. Por ejemplo, chicos, no sé si estén al tanto, pero hasta hace medio siglo, hace 60 años, decían, bueno, podríamos pensar, asociar precisamente o justamente con el país de Francia, pues una descripción muy similar o muy cercana a lo que dijo su compañera Fabiola, personas muy similares a una residente de Inglaterra. Sin embargo, en décadas más recientes hemos visto movimientos de migraciones y refugiados que vienen de países africanos. Entonces esto genera una etnicidad, multietnicidad muy marcada, donde hay personas afrodescendientes que son nativas ya de Francia producto de esta migración. Eso también es importante señalarlo para entender justamente cómo van a ser las pautas culturales de los países o de las comunidades también en general. Entonces, en los sistemas étnicos, un grupo puede identificarse o coincidir con una clase social. Sin embargo, la estratificación étnica también suele ser un fenómeno existente entre sí, ya que en los sistemas estratificados los conflictos sociales y políticos pueden manifestarse como conflictos étnicos. Es decir, una persona en su etnia puede tener un grado alto de estatus, como por ejemplo ser un cacique, un gobernante, pero al irse a otro lugar, a otro estado, a otra cultura, esta persona ya no gozará de esa distinción. ¿Por qué? Porque no está en su cultura, no es su etnia local, no son sus territorios, entonces por ende ya no es la misma, pues ya no es la misma circunstancia. Los conflictos étnicos, por desgracia, chicas, chicos, se producen en un modelo homogeneizante e integrador de nación-estado. ¿Qué quiere decir? Que se busca que de manera homogénea veamos a los individuos como personas más allá de su raza. Pero a veces, así como hay ideologías abiertas o dominantes en un estado, también hay otras que son opositoras, de rechazo, de exclusión, de estereotipo, prejuicio, intolerancia, en las cuales no hay apertura y no hay homogeneidad. Homogeneidad es cuando los elementos que conforman una sustancia se integran de tal manera que ya no podemos distinguir sus elementos de sí mismos. En cambio, estos conflictos generan una heterogeneidad, es decir, que podamos ver todos los componentes de esa etnia, pero separados. ¿Y eso qué genera? Pues evidentemente concepciones negativas, posturas radicales, ideologías, conflictos de pensamiento, prejuicios y muchas situaciones más que podemos ver en ciertas culturas. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, porque determinará cómo se verá, cómo será trabajar en una comunidad. Cuando hablemos de integración, que de hecho es la siguiente clase, el hablar de integración es que cada persona que forma parte de una comunidad pues se sienta eso, parte de dicha comunidad. Pero, ¿por qué será importante todo esto que hemos mencionado?
por la sencilla razón de que a veces en una comunidad no están integrados todos los miembros de la misma, ni todas sus formas de pensamiento. Entonces, por ende, veremos una sociedad tensa, llena de conflictos, donde habrá que generar estrategias de aceptación, de resiliencia y de ayuda. No podemos generalizar ni decir que haya países con este tipo de rasgos o de conflictos, pero sabemos que en efecto sí los hay, Estados Unidos, pero pues no los podemos decir, al menos no abiertamente. Pregunta, ¿creen que sea? Bueno, ya les dije el por qué el libro nos habla de estatus, de clases, pero además de ello señala como diferencias étnicas y diferencias sexuales. Pregunta. ¿Creen que será necesario en un punto trabajar con estos aspectos y no verlos como factores de diferenciación, chicos? Ustedes, trabajadores sociales, que en teoría deberían trabajar o deberíamos trabajar, mejor dicho, deberíamos trabajar en prevenir comportamientos. ¿Creen que en un momento ya no tenga que ser necesario trabajar con aspectos como los ya mencionados y que sean o que dejen de ser vistos como diferenciadores sociales? ¿Qué opinan, chicos? Opinión abierta, personal. ¿Qué creen? Exacto, muy bien. Ujú. Muy bien, chicos. Bueno, si no hay nada más que agregar, todavía no se acaba la clase, no se emocionen. Pero les muestro rápido lo que es el capítulo 4. Recuerden que este no lo van a ver y ahorita vamos a ver por qué. Porque habla de factores sociales y culturales de la personalidad. Primero que nada, personalidad, pues ya vimos que es una máscara que todo ser humano usa frente a la sociedad y qué es lo que hace que se adapte a la misma. Pero esos factores ya vimos que dependen mucho del desarrollo psicosexual, de en qué etapa esté instaurado, en qué etapa haya generado una fijación o inclusive alguna patología. Entonces, en esta unidad, que no vamos a ver completamente, nos describen factores sociales y culturales que hacen que una persona genere ciertos rasgos o tendencias de personalidad. Dentro de ello, pues el desarrollo de la personalidad podemos verlo desde distintas, pues metodologías, desde distintas teorías. Una de ellas, como ya les mencioné, la teoría psicoanalítica. Otras son las teorías del conductismo, teorías humanistas y sobre todo teorías que se van desde lo biológico con el temperamento y otras con el carácter. Sin embargo, todas confluyen en que justamente la personalidad, bueno, pues es lo que hace que nos adaptemos o seamos capaces de adaptarnos a toda situación social. Les decía que desde el psicoanálisis es esa máscara que nos ponemos, es un conjunto, una estructura de muchos rasgos que nos hace poder adaptarnos de una manera integral a una sociedad. Y surge a partir de las interacciones y sobre todo de nuestro propio desarrollo. Para hablar de cultura y personalidad, pues esto ya lo vieron en antropología, empezando desde la cultura. Saben ya lo que es la cultura y de dónde sale ese sistema de creencias. Hablaron de religión, vieron justamente estratos sociales, influencia del ambiente. Todo eso en efecto permite que se vaya generando una personalidad como tal. Pero
también se va generando a partir de aspectos sociales, no solo culturales. Hay factores, por ejemplo, que determinan una anormalidad. Esta anormalidad en una personalidad va degenerando en algo que ustedes más adelante van a ver que se llama patología y que verán justamente en la asignatura de psicología, perdón, de psicopatología, sí, porque esta es psicología social, pero no vamos a hablar de patologías. Y esos factores determinan justamente esto. Conductas anómalas, conductas antisociales, que pues van degenerando en algo llamado delincuencia y criminalidad. Que son conductas, como ya les dije, que van en contra de los estándares sociales y que hacen que los individuos no se adapten a las normas previstas por el grupo social en el cual se encuentran. Chicos, yo les sugiero este apartado de personalidad. Si ustedes quieren revisarlo y leerlo, adelante. Lo van a complementar bastante bien con lo que ya vieron en la materia anterior. Pero, chicos, antes de cerrar, les comento que vamos a ver la próxima clase justamente esto. Pero como verán, es una unidad un poquitito más grande. Vamos a entrar justamente en los terrenos de la integración social, ahorita que acabamos de hablar de las diferencias de etnia, raza y sexualidad. Entonces, primero, el objetivo de esta unidad es reflexionar sobre interacción e integración, así como los conceptos básicos de esto mismo en psicología y en el contexto real y social. ¿Qué se va a ver? Individuo y grupo, actitudes, prejuicios, influencia, y dentro de influencia todo lo que eso conlleva, que es conformidad, condescendencia, obediencia, poder, conflicto y resolución. Aquí está el cuadro para introducir al tema. Y pues solamente nos vamos a quedar con la primera parte, que es la introducción al tema, donde nos dice que la integración social como parte de la psicología social suele ser un término muy amplio de estudio, y yo que ustedes apuntaría esto, que se enfoca en el individuo, en la adaptación del individuo hacia su medio social, así como en sus propias necesidades para establecerse en un espacio socializador. Repito, la integración social es un término que se enfoca en el individuo y en su adaptación con el medio ambiente, así como sus propias necesidades, para también establecerse en un espacio socializador. Para poder entonces comprender bien la integración social, se debe conceptualizar al individuo y lo que es el grupo, para poder entonces entender la interacción del individuo y el grupo. También lo que se va a buscar es explicar la actitud del individuo, la cual está reflejada en el comportamiento en condiciones sociales, lo cual va a determinar, por ejemplo, si va a ejercer poder, su grado de obediencia, etcétera. Y como parte de la integración, justamente estas variables se detallarán temas como prejuicio o discriminación y se analizarán las conductas de la integración, como lo es, ya vimos, conformidad, condescendencia, obediencia y poder. Entonces, al finalizar esta unidad, pues veremos también el tema de facilitación social y por qué es importante para combatir estos aspectos. Además que ya entendiendo esto, podemos ver qué pasa con la desindividualización y sobre todo su efecto, que es lo que llamamos el anonimato colectivo, que es cuando una persona deja de actuar por sí mismo bajo sus propias pautas y conocimientos y empieza a ver más por un comportamiento de mente colmena. Entonces, chicas, chicos, nos queda solo una unidad por estudiar para poder entender ya completamente la cuestión de psicología social y por qué a veces lo social se impone a lo individual, por qué a veces de lo particular saltamos a lo general,
y sobre todo entender que cuando vayamos a trabajar con comunidades, vamos a trabajar más con aspectos de este tipo y no tanto con el individuo. Sí, la psicología social depende mucho también de los procesos individuales, de cómo se desarrolla la personalidad, de cómo el entorno genera ciertas pautas de comportamiento en el individuo. Pero en lo que más se centra es cómo el individuo justamente incide en su entorno social. Muchas veces ustedes, trabajadoras, trabajadores sociales, escucharán una frase de una persona que dirá, pues es que yo soy así porque la sociedad me hizo de esa manera. Pero preguntémonos un momento y sobre todo analicen, ¿qué acaso esa persona no es también de la sociedad? ¿Y qué acaso esa persona no incide también mucho en la sociedad en la cual se está desenvolviendo? Y sobre todo, ¿de qué manera incide en esa sociedad? ¿Positivamente? ¿Negativamente? ¿Qué aspectos puede atender? Y sobre todo, esas dudas se verán ya por último reflejadas próxima clase no es la última clase. Ajá, reitero, no es la última clase. Fíjense, viene la próxima clase después de esa semana de examen. Después viene una clase que voy a hacer especial después de esa, con un tema que también es importante. Y les comento, es importante para que vean también la clase de la penúltima semana. Y pues, o mejor dicho, en la penúltima semana, retroalimentaciones. Y en la última semana, el último tema, que les aclaro, si en algún momento no la llegan a librar y se llevan a materia extraordinario, no descuiden la última clase porque también de ahí va a venir temas para el examen extraordinario. Y sobre todo para ustedes, en general, trabajadores sociales, la última clase vamos a ver el tema de la representación social. Entonces, yo que ustedes no la perdía porque es un tema muy interesante que nos va a venir a confirmar todo lo que ya hemos visto y la importancia de analizar esos temas. Por lo pronto les dejo que se vayan preparando para el examen. Todavía no les voy a dejar la tarea de repaso. Eso va a ser hasta la próxima semana. Pero por lo pronto, pues si no hay nada más que agregar, chicas, chicos, si no hay nada más que agregar de parte de ustedes, por mi parte tampoco hay nada que comentar. Que pasen muy bonita noche, que descansen. Feliz puente si van a descansarlo. Si lo van a trabajar, pues aprovechenlo, traten de disfrutarlo. Y nos vemos por aquí el próximo jueves 24 de noviembre. Voy a abrir también el espacio de pase de lista para que aquellos que no pudieron contestar o decir presente y que vean esto como grabación, puedan seguir participando de asistencia. Por lo pronto es todo de mi parte, chicos, chicas, que tengan muy bonita noche, que descansen. Ya pasó lista. Bye, bye. Sí, Ubaldo, de hecho la paso antes de empezar la grabación. Paso lista y después empiezo a grabar. Pero ahorita lo apunto, ¿sale? Gracias. Ok, buenas noches, chicos, chicas. Gracias, profe. Buenas noches. Bye.